fuerza está en la palabra misma. Vamos Radio y TV Católica presenta La fuerza está en la palabra. Comenzamos. Queridos amigos de Internet, muy buenos días, qué bueno que están con nosotros. Ya estamos en este miércoles, 11 de la mañana, el día y la hora en que transmitimos para ustedes La Fuerza está en la Palabra. Ya en nuestra emisión número 174, y le doy la bienvenida a mi amigo Joshua, que nos hizo favor de acompañarnos. Probablemente venga Vero dentro de un momentito, pero te agradezco mucho. Muy buenos días, Josh. Muy buenos días, señor Jorge, y también a todos los radioescuchas que en este momento están sintonizando por Vamos Radio TV Católica, totalmente en vivo. El día de hoy estamos transmitiendo. Así es, y bueno, pues hoy tenemos un evangelio igual de hermoso, igual de pedagógico, con la pedagogía divina de nuestro Señor Jesús, que pues aunque es el relato y es la historia de una mujer que la sorprenden en un adulterio, que la sorprenden en un pecado grave, pues yo estaba pensando también pues que es algo que nos va a enseñar también a los hombres, ¿no? Y algo de lo que me sorprende mucho y que ahorita vamos a ir comentando es que los fariseos y los escribas presentan a esta mujer ante Jesús para hacerle un juicio sumario y para involucrar a nuestro Señor, pero el hombre ¿dónde estaba? Para un pecado de esta índole, pues es necesario los dos, el hombre y la mujer. Y bueno, probablemente el hombre por ahí estaba escondido, ¿no? O quizás hasta diciéndole a Jesús que la arrepentiera, ¿no? Hasta mismo, quizás. Exacto, o quizá también ahí en la bola de gente con una piedra en la mano. Bueno, pues todas estas cosas vamos a irlas analizando, pero vamos a entrar al momento de los saludos. Queremos agradecer a todas las personas que se unen con nosotros a lo largo de la semana a través de Gloria TV, a través de la página, nuestra página www.vamosradio.com, y bueno, en este momento, como decía Josh, totalmente en vivo. Así que agradecemos a México, a Estados Unidos de América, a España, a El Salvador, a Argentina, a Cuba, a República Dominicana, a Nicaragua, y a ver, ayúdame, Josh. A Costa Rica, Puerto Rico, a Honduras. También saludamos a Colombia, a Guatemala, a Panamá, a Chile, a Venezuela, a Ecuador, a India, República Italiana, a China también saludamos, a Perú, Uruguay, Bolivia, Vietnam, ¿o cómo se dice? Vietnam. Ok. Vietnam, sí. Belice, a Argelia, a Egipto, Indonesia, Japón, Polonia, Siria y el Chad. Y también saludamos a Yusi Cervantes, que se acaba de unir aquí en Periscope. Muchas gracias por hacerlo. Y bueno, pues vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a ponernos en su presencia, y te pido, Josh, si hacemos esta oración inicial. Okay. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, el día de hoy te pedimos que nos ayudes a calmar nuestro corazón, a no también dejarnos impulsar por lo que sentimos o ponerte a prueba de muchas veces que queremos que castigues a algunas personas, que queremos que también pues tú actúes y se arreglen las cosas. Pero Señor, todos estamos libres de pecado, todos estamos con pecado, por eso has venido a este mundo para liberarnos del pecado, para enseñarnos que solo contigo podemos estar en gracia, solo contigo podemos de verdad no arrojar una piedra, porque tantas veces, no solo porque queremos, sino a veces nos obligan a arrojar esa piedra con las personas hasta que más queremos, con las personas que quizás le han hecho mal a nuestra familia, a nuestros seres queridos.
Por eso ayúdanos a siempre, Señor, guardar esas piedras y ponerlas en tu altar, ponerlas en tus pies, para que nunca lastimemos a alguien, para que nadie también nos lastime a nosotros, y para que estemos siempre libres de pecado. Protégenos, cuídanos y definos de todo mal. Amén. Amén. Y en este ambiente de oración, pues queremos empezar también, como ustedes van a empezar y nosotros también, la misa del próximo domingo, en que veremos este evangelio riquísimo en enseñanza, este evangelio que nos habla de cómo se comporta Jesús, cómo es Dios. Y bueno, pues no ha dejado de hablarnos en estos 5 domingos de Cuaresma acerca de su amor y acerca de su misericordia. Así que, como dice Josh, todos somos pecadores, y el Señor ciertamente no ha venido a condenar. Sería la primera enseñanza de este evangelio, de esta escena del evangelio, en que San Juan nos relata cómo llevan a esta mujer pues a aventones, empujándola, y la ponen enfrente de Jesús, y casi yo podría asegurar que el motivo principal no era juzgar a la mujer, ni siquiera era lapidarla o apedrearla, sino ponerle al Señor una trampa en la que, de esas que eran como especialistas, ¿verdad? Los fariseos. Yo creo que la pensaban muchísimo. Sí, eso fíjate que yo es lo que me estaba tratando de imaginar, porque la sorprenden a esta mujer. Y entonces como que no tuvieron mucho tiempo, ¿no?, de prepararla. Sin embargo, preparan esta trampa de una manera tan inteligente de que pues no había salida, y ponen a Jesús entre la espada y la pared, porque bueno, le ponen ahí a esta mujer, que ahorita lo vamos a ver ya con más detalle, pero podremos adelantarles que le preguntan a Jesús, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, ¿tú qué dices? Le preguntan, de manera que si él decía, sí, hay que lapidarla, bueno, se estaba poniendo a favor de la ley de Moisés, pero estaba en contra de toda su predicación. Exactamente, el domingo pasado, pues había mostrado Jesús, le había dado una enseñanza exquisita, una enseñanza acerca de la misericordia de Dios, de cómo se comporta el Señor, en que no es, no solapa, vamos a decir, el pecado, sino más bien perdona al pecador. Y él ponía esta reflexión, esta parábola, y los ponía de ejemplo a los fariseos, como si fueran el hermano mayor, que le reclaman al padre. Este hermano mayor le reclama, ¿por qué nunca le has matado ni siquiera un cabrito, un animal menor? Y a este hijo tuyo que se gastó todo el dinero de una forma, pues en vicios y malgastando todo, que era la herencia del padre, pues le matas un toro y haces fiesta. Y entonces los fariseos supieron muy bien que se refería a ellos, porque la respuesta de Jesús es, hijo, tú has estado todo el tiempo conmigo y todo lo mío es tuyo. Así que, ellos empecinados en acusar, de buscar una manera de cómo acusar a Jesús, pues ahora van con este problema. Así que el próximo domingo ustedes van a empezar con esta oración, que es la oración colecta. Te rogamos Señor nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte, Él que vive y reina contigo. Bueno, así es como va a empezar esta misa. Fíjense nomás qué preciosidad, ¿no? Y nos preguntaríamos, empezamos preguntándonos, ¿están en conciencia, en condiciones de condenar? Esta pregunta pues nos las hacemos nosotros mismos, se las hacemos a ustedes, y implícitamente el Evangelio pues las hace a los fariseos y a los escribas. Pero si les parece, pues vamos a ver de qué se trata, cuál es la escena, ¿verdad?, de este Evangelio. Y nos vamos a ir al domingo quinto de Cuaresma,
que va a ser el domingo próximo, 13 de marzo, y ahora ya saltamos a San Juan. Recuerden ustedes que estamos en el ciclo C, que es Lucas, pero en esta ocasión vamos a leer Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Si ustedes tienen su Biblia, pues háganos favor de abrirla y seguirnos para que vean esta maravilla de la palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces, los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo, pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Bueno, con esto de palabra del Señor, cuando aceptamos que estas lecturas bíblicas son palabra del Señor, pues ya las identificamos, pues ya no como cualquier palabra, ¿no? Como la que podría decir, pues quizá un merolico, ¿verdad?, en la calle, que a lo mejor sí nos está engañando con lo que vende, o a lo mejor de un político, que puede ser mentira, puede ser verdad, sino que esta es una palabra diferente, es una palabra de Dios, y es una palabra del Señor, y por ende, pues es verdadera, es real, y nos trae pues la enseñanza. A ti, mi querido Josh, ¿qué es lo que más te llama la atención de esta lectura? Bueno, no sé si usted sabe, yo tampoco, pero no, si alguien sabe que nos diga en las redes sociales, en Periscope, si saben qué escribió Jesús en el suelo. Eso me llama mucho la atención. Yo digo, ¿qué será? ¿Algo de verdad de amor hacia su hija? ¿Será como una penitencia? ¿Qué escribirá Jesús, no? En el suelo, dirá: tus pecados han perdonado, o quizás te amo, hija, o ven y no vuelvas a pecar. No sé, tantas cosas que me puedo imaginar, porque de ese momento ella se arrepintió y comenzó a seguir a Jesús, ¿no? Entonces a mí pues lo que más me llama, y siempre que escucho este evangelio, es decir, ¿qué escribiría Jesús ahí? ¿Cómo nos gustaría saber, verdad? Ajá, porque de verdad yo creo que ahí está la respuesta. Yo creo que esta mujer sí supo qué escribió Jesús, ¿no? Y sobre todo ya acompañando a Jesús todos los días, yo siento que era como su misión, siento que era pues algo que de verdad era para ella, no era como para las personas que estaban atrás, sino era para esa mujer que estaba en medio de todos esos hombres que la querían apedrear, ¿no? Bueno, pues miren ustedes, amigos, observen ustedes al Papa, cómo es tan buen discípulo de Jesús, que él hace muchas cosas de las que hacía Jesús, como que lleva un proceso y un orden. El Papa hace símbolos, tiene gestos con las personas, y después tiene la palabra, ¿no? La palabra de Dios. Y bueno, pues les tengo un tip acerca de esto. ¿Qué es lo que escribiría Jesús ahí en el suelo? Pues ciertamente no lo dice el Evangelio, pero sí tenemos ahí un tip, que los profetas tenían ese símbolo. Ahorita vamos a verlo, creo que era Jeremías, que dice en una de las profecías
que los nombres de aquellos que se alejan del Señor serán escritos en la tierra. Entonces yo me imagino que pudiera haber sido un símbolo esto, que el Señor, sin decir nada, se agacha un poquito indiferente, ¿verdad?, hacia la gente, y yo creo que se puso a escribir los nombres de los que estaban ahí presentes, ¿no? A lo mejor, no sé, pero Felipe, ¿no? Y Felipe estaba ahí y se acuerda de ese símbolo, que de los que se alejan de Dios, sus nombres se escribirán ahí por tierra. Y entonces, pues eso, con lo que les dice Jesús a aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, y que nos lo sigue diciendo a nosotros ahora. Ya lo mencionábamos la vez pasada, en que es exactamente el mismo tema, es el amor y la gran misericordia del Señor hacia nosotros. Decíamos que la misericordia se parece un poquito a los maderos de la cruz. Uno en sentido vertical, que es el amor y la misericordia que recibimos de nuestro Señor, de Dios, y otro en el que nosotros tenemos la responsabilidad y el deber, el madero horizontal, de transmitir ese amor y esa misericordia a derecha y a izquierda de mi prójimo, de mis semejantes. Y bueno, pues aquí yo escribimos esto que nos llama también la atención, y decíamos que cada vez que leo este fragmento del Evangelio de San Juan, no me puedo apartar de la idea de dónde estaba el hombre con el cual se cometía el adulterio. Pues también tenía que responder por la falta. Tal vez estaba oculto ahí en la multitud acusadora, decíamos, o hasta con la piedra escondida en las manos. El evangelista no lo dice, la acusada está indefensa ante la ignominia. Esta es una situación, un estado de quien ha perdido el respeto de los demás, en este caso por su conducta, considerado como acto vergonzoso, pero los acusadores están en conciencia, en condiciones de condenar, pues aquí les va a despertar la conciencia Jesús. Como en otras ocasiones, los escribas y fariseos intentan tenderle una trampa a Jesús. ¿Te acuerdas, Josh, de aquella otra vez que le intentan poner una trampa a los fariseos y los escribas, y le dicen a Jesús, le preguntan, ¿es lícito o no pagar el impuesto al César? Y de qué manera tan inteligente el Señor les dice, a ver, muéstrenme esa moneda con que pagan ustedes el impuesto. Y alguien se la presenta y les pregunta de quién es la inscripción. Digamos, Dios es amor y también es fuego consumidor. A ver, explícanos por qué lo dices, calle, vive. Bueno, y en esta ocasión les enseña esa moneda y les dice de quién es la inscripción, y es del César, y les contesta Jesús, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces intentan tenderle esa trampa a Jesús, tratando de enfrentarlo al pueblo y hacerlo aparecer como alguien que quebranta la ley, así entonces tener motivos para acusarlo y para condenarlo. Y sucede toda esta escena que hemos visto en el capítulo 8 del 1 al 11 y que vamos a ir pues desmenuzando para poder entender qué es lo que nos dice. Y aquí empieza de una manera preciosísima diciendo que Jesús se retira al monte de los olivos, ese monte donde Jesús oraba mucho y donde oró la vez que lo prendieron, ¿verdad? Ahí, pues antes de que lo fueran a crucificar. Pero vean qué es lo que acostumbraba Jesús. Jesús se retiró al monte de los olivos. No dice a qué, pero a ver, yo te pregunto, ¿a qué fue el monte de los olivos? Pues de verdad, si ahorita nos podemos decir, vamos al monte, o al cerro de Cimatario, puedes decir aquí, no hay nada, ¿no? Ajá. Pues vamos a orar, porque... Yo sabía, con esa seguridad te hice la pregunta. Porque vamos a orar, pero también póngase en ese lugar de Jesús. ¿Qué te puedes encontrar en un monte, no? Aparte de la soledad. Entonces, pues él tenía ese en su corazón que debe orar siempre cuando iba ahí, porque se encontraba con Dios mismo. Exactamente, y siempre, aquí menciona monte, siempre que se eleva a Jesús, a un
un cerro, a un monte, pues es elevarse en oración, elevarse hacia el Padre. Y seguramente pues eso estaba haciendo. Y me gustaría explicarles, amigos, si es la primera vez, gracias a Periscope te podemos ver y oír. Gracias, hermana. Subió el monte a orar para poder tener una comunicación con su Padre. Calle y vive, por supuesto, tú también estás de acuerdo, y no fue a otra cosa más que orar a ese monte de los olivos. Y yo quisiera explicarles también, si es la primera vez que nos ven, ustedes aquí atrás de nosotros están viendo la palabra vamos, ahí está, con B grande. No es falta de ortografía, no crean que no sabemos cómo se escribe vamos, pero es una regla de vida para alcanzar la santidad. Entonces la B es lectura de la Biblia, como lo estamos haciendo ahora. La A es adoración, buscar una hora por lo menos a la semana para estar en adoración con nuestro Señor. La M, la letra central, que es la misa y que engloba a todos los sacramentos, ¿no? La O es esta, a lo que nos estamos refiriendo ahorita, esta oración personal que tiene Jesús con el Padre, y esta oración que nosotros debemos tener también con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a regresar. Sabes que Dios quiere que subas al monte a orar para que Dios saque lo mejor de nosotros y haga su voluntad en nuestras vidas. Sí, así es, usando nuestra libertad a seguir la voluntad de nuestras vidas. Muchas gracias por participar. Bueno, entonces sube al monte, ya sabemos a qué, subió a orar, y inmediatamente después, dice el Evangelio, al amanecer se presenta de nuevo en el templo. O sea que, pues, sí, no durmió para nada, y después de estar en ese estado de, pues podría decir yo, de contemplación, de misticismo, de unión, de íntima unión con el Padre, pues no descansa, no va a dormir, y al amanecer se presenta de nuevo al templo, y parece que todas estas personas, dice que la multitud se le acercaba. Entonces también se levantan temprano ellos y van al templo. Entonces están en Jerusalén, van al templo, y él sentado entre ellos les enseñaba. Qué hermoso, ¿verdad? Sí. ¿Te imaginas estar ahí sentado en ese momento hace 2000 años y tener a Jesús como maestro de frente? Porque tenemos que hacer esa observación, que los escribas y fariseos lo llaman maestro, ¿no? Y dice que él sentado entre ellos les enseñaba. El estar sentado significa una actitud de enseñanza, precisamente de los maestros que enseñaban al pueblo. Y hoy en día, la silla donde se sienta el padre, ¿verdad?, el párroco o el señor obispo, pues se llama la sede, y es desde el lugar donde da la cátedra, y de ahí viene la palabra catedral, porque es la iglesia donde el obispo pues oficia las misas. Así que él, Jesús, estaba allá en el templo al amanecer junto con toda la gente y les enseñaba. Y entonces entran, mi querido Josh y amigos de Periscope y de Internet, entonces entran ahí los escribas y los fariseos. Ya habíamos dicho quiénes eran los escribas y quiénes eran los fariseos. Pues eran personas cultas que sabían al pie de la letra, pues la ley de Moisés. Desde chiquitos estaban aprendiéndola y se sabían de memoria. Pues no podemos decir los capítulos y los versículos porque no existía como tal la Biblia, pero sí existían esos pergaminos, ¿verdad?, que una vez desenrolla Jesús ahí mismo en el templo, y pues se leen los pasajes de los profetas, y ellos se los sabían a la perfección. Bueno, ¿y qué sucede? Vamos a seguir este esquema para no perdernos. Vamos a ver qué personajes intervienen.
vamos a ver si hay alguna nota marginal, vamos a tratar de sacar la idea principal, qué relación con las lecturas de la misa, el mismo desarrollo de la lectura, y vamos a entresacar cuál es el mensaje para mí de esta lectura. Y bueno, pues vamos a la ubicación geográfica, pues ya dijimos que se encontraba en el Monte de los Olivos y en el Templo de Jerusalén. Los personajes, ¿quiénes eran? Es Jesús, escriba, los fariseos y la mujer adúltera. Y la mujer adúltera, y por ahí escondido, ¿verdad? En algún lugar, con mucha cobardía, el hombre también que participa en este pecado. Entonces decíamos que los fariseos, a diferencia de los saduceos, logran que sus interpretaciones fueran aceptadas por la mayoría de los judíos. Por ello, tras la caída del templo, los fariseos tomaron el control del judaísmo oficial y transformaron el culto. El más alto representante del judaísmo era el sumo sacerdote, cargo que en la destrucción del templo se volvió innecesario. Así el culto pasó a la sinagoga, casa, que significa casa de reunión. Tiene mucho que ver ahora con nuestras casas de reunión, ¿no? También después del querigma. Y de los antiguos fariseos surgió la línea rabínica ortodoxa de los doctores de la ley, que fue la que redactó los distintos Talmud. Por otro lado, los escribas eran los copistas en la antigüedad. En la civilización del antiguo Egipto era un personaje fundamental, pues eran cultos, expertos en escritura y jeroglífica y pictográfica, en hebreo sofer. Procede de una raíz que significa contar y se traduce secretario, escribano, copista, y la palabra griega grammateus, que se traduce escriba, instructor público. El término alude a una persona instruida. Bueno, posteriormente vamos a ver si hay por ahí alguna nota al pie de página, o si quieres saber, vamos a ver. Tengo aquí mi Biblia de Jerusalén, e inmediatamente en el título de la mujer adúltera hay un asterisco que nos lleva a el 8.1. A ver si me quieres ayudar, mi querido Josh, buscar ahí. Se necesitan lentes para ver. Sí, más yo. A ver. Esta perícopa, omitida por los testigos más antiguos, es decir, las versiones y los padres, desplazada por otros con estilo de colorido sinóptico, no puede ser del mismo San Juan, pudiera atribuirse a San Lucas, ver Lucas 21:38, su canonicidad, su carácter inspirado y su valor histórico están fuera de discusión. Bueno, pues así comienza esto, y hay varias notas marginales de Lucas, de Levítico, inclusive del Deuteronomio, que por falta de tiempo pues no las vamos a ver. La idea principal de este evangelio, ¿cuál sería? ¿Dios es más justo o más misericordioso? Tendríamos que hacernos esa pregunta, ¿no? Y la lanzamos al aire. Dios en su plenitud, Dios es totalmente pleno en todo. Dios es pues tan, su habilidad o su virtud como tan, ¿no? Entonces, si nos hacemos esta pregunta, Dios en esta perspectiva de este evangelio, ¿Dios es más justo o es más misericordioso? ¿Qué podríamos responder? Siento que si fuera justo nadie estuviéramos aquí ya. Al menos una vez en la vida, quizás no hemos cometido adulterio, pero hemos cometido un pecado quizás grave, que necesitamos una piedra, ¿no? Que nos dé. Sí, exacto. Que si Dios fuera más justo que misericordioso, de verdad no estuviéramos aquí, ya no estaría el mundo, de verdad se desanimaría luego, después de morir en la cruz, porque luego se hicieron tantas cosas también, ¿no creo? Sí, se antoja esta respuesta de que Dios, pudiéramos decir que es más misericordioso con nosotros, porque la justicia, pues, como parecería ser, como que la pasa de largo. Pero miren ustedes, este es un ejemplo, pues, muy fiel
de cómo es Dios. Dios es tan justo como misericordioso, pero la justicia la carga Él a sus espaldas. Todo el pecado que Él nunca pecó, lo carga a sus espaldas. Y esto se lo ofrece al Padre, y Él da su vida por nosotros, de manera que la justicia pues está apoyada en la misericordia, y también de forma recíproca la misericordia de Dios está apoyada en la justicia. ¿Cómo? Pues vean ustedes qué justicia usó aquí. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y eso es justicia auténtica y de la más pura, de tal suerte que se van dando cuenta uno a uno, empezando por los más viejos, porque eran pues se supone que los que más sabían, ¿verdad? Los más sabios, empiezan a tirar las piedras porque se dan cuenta de que no pueden condenar si ellos en conciencia ya estaban condenados. Y luego, bueno, pues tenemos este título en que Jesús le dice a esta mujer: tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Bueno, pues según numerosos exégetas, el meollo del episodio podría ser histórico, porque aplicar la pena de muerte en caso de adulterio era controvertido ahí en el siglo I, en esta época. El comportamiento de Jesús está en sintonía con la presentación que Él hace en los evangelios sinópticos. Ponerle una trampa y poder acusarlo. Podemos argumentar que este relato es en primer lugar un episodio de la lucha de los fariseos contra Jesús, pues dice claramente: le preguntaron esto para ponerle una trampa y poderlo acusar. Y le preguntan: ¿tú qué dices? Y podríamos preguntarnos nosotros, ¿verdad? ¿Tú qué dices? Y yo qué digo, ¿no? Y cada uno qué dices. Bueno, pues la trampa se pone en estos términos: si propone clemencia, se pondrá en conflicto con la ley; si aprueba lapidación, contradiría su misma predicación, y además se pondría en problemas con las autoridades romanas, porque los romanos pues se reservaban para sí la sentencia capital, es decir, la pena de muerte, solamente ellos podían promulgarlo. Otro punto a analizar es este: presentándole un delito evidente y llevándole a la mujer culpable, los adversarios ponían a Jesús entre la espada y la pared. Necesariamente debía pronunciarse, no podía hacerse para ningún otro lado. Por esta ocasión, la prueba del delito es irrebatible. Aquí no se trata de una cuestión académica, sino de una decisión de vida o de muerte. La trampa está muy bien argumentada, es radical. Ponen de pie a la mujer en medio y frente a él, y como se usaba para un interrogatorio jurídico. Vean ustedes Hechos capítulo 4, versículo 7. Bueno, pues esta posición la aísla y al mismo tiempo forma en torno de ella el círculo de acusadores. Jesús está sentado en una posición para enseñar, materialmente forma parte ya de este círculo. Pero los fariseos no interrogan a la mujer, parece ser que la transgresión de la ley no les interesa gran cosa. Ellos interrogan a Jesús, vueltos hacia Él, acechan su respuesta. También la mirada de los lectores se orienta hacia Jesús y hacia la mujer en medio. Escribas y fariseos contraponen la autoridad de la ley a la de Jesús, que ellos llaman maestro. Moisés nos manda en la ley apedrear. ¿Tú qué dices? Bueno, pues es una situación que yo me estaba imaginando y poniéndome en el lugar de esta mujer, como dices tú muy bien, Josh, no precisamente por un adulterio, pero a lo mejor por cualquier otra transgresión, ¿verdad?, que hacemos a la voluntad del Señor, cuando proponían aquí nuestros amigos de Periscope, y que los acusadores, que ahora el gran acusador pues es el enemigo de nosotros, que es el demonio, ¿no? Es el gran acusador, y que podría ponernos en esa situación, ¿no crees?, ante Dios, ante Jesús, y Jesús saldría como el gran abogado, ¿no?, ante nosotros.
Entonces yo me imagino la situación de esta mujer que un día se levanta como cualquier otro día, quizá desayunó todo como lo hace diariamente, y de repente se halla en esta situación de pecado, que ella pues pasó de largo, no, pues quiso cometer el pecado, había plena conciencia, pero de repente se encuentra en medio de todas estas personas que la acusaban y que todos tenían una piedra ya en la mano. Quizás sentir, ¿no? Como ahorita si te pusieron una pistola, todo el mundo apuntándote a ti, ¿no? Sí, a eso me refiero. De un momento a otro estar ya ante la muerte, ¿no? Como estar cierta, como saber de que ya, en este momento, ya no hay para dónde hacerme. Voy a morir. Y qué manera de morir, ¿no? También con piedras ahí en la cabeza. Pues ella ya la habían aventado ahí a los pies de Jesús. Jesús se agacha y empieza a escribir ya lo que pensamos que podría haber escrito, y como no dando mucha importancia, y sin embargo esta mujer pues resguardándose, ¿no?, ante Jesús, que estaba al frente. ¿Quién era el que iba a recibir las pedradas en primer lugar? Pues era Jesús también. Y como dice la nota, pues Jesús estaba entre la espada y la pared también, y les dice entonces, con toda la sabiduría de hombre y además de Dios, Jesús les dice, bueno, pues ok, lancen la primera piedra el que no tenga pecado. Entonces los confronta con su conciencia. Jesús no los acusa, tampoco los condena a ellos, pero los confronta con su conciencia, y la conciencia de cada uno de ellos pues les dicta que no podían arrojar la piedra ni condenar a la mujer, y se empiezan a retirar. Y entonces ¿qué sucede inmediatamente? Mira cómo se nos va el tiempo. Bueno, al oír aquellas palabras, dice ya para concluir el Evangelio, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro como escondidos, ¿verdad? Como no queriendo... Así de, te iban a arrojar la piedra a mí. Exacto, como no queriendo que los vieran nadie, y estaba yo pensando, pues todas estas personas se van, se escabullen, pero se van con su pecado también. No permitieron al Señor actuar, ¿verdad?, como lo hizo con esta mujer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la mujer? Bueno, pues miren ustedes lo que sucede. La mujer estaba de pie ahí junto a él, y entonces Jesús se endereza y le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Y se lo dice en un tono familiar, en un tono de amistad, en un tono de... No te preocupes. No te preocupes. Finalmente en un tono de amor, de misericordia. Y ella se anima a contestarle, nadie, Señor, nadie me ha condenado. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Aquí hay algo importante. Mientras al principio del Evangelio, estos fariseos y escribas, que ya dijimos que eran cultos, que sabían la ley perfectamente, le llamaban maestro, porque se estaban dirigiendo a alguien que pretendían que los iba a enseñar, ¿verdad? Y aquí la mujer reconoce a Jesús como Señor de su vida. A partir de ese momento, Jesús ya es su Señor, quien la ha salvado de su vida, y quien, después de ese momento de angustia para la mujer, de ese momento en que estaba pues ya a punto de morir, apedreada, pues ve como una especie de nueva vida, una especie de nuevo amanecer, una especie de resurrección, ¿no crees? Nosotros, yo estaba pensando, señor Jorge, cuando vamos a confesarnos, pareciera que a veces tenemos miedo que el que va a arrojar la piedra es el sacerdote, ¿no? Así es. El Señor va a decir de verdad muchas cosas, o quizás las personas que han cometido adulterio, que han cometido un asesinato,
creo que van así con ese miedo quizás a confesarse, ¿no? Y el decir, de verdad, cómo es, como dijimos hace ratito, Dios es justo, pero también es misericordioso. Yo creo que la justicia nos va a llegar en el día del juicio, precisamente, pero mientras ahorita nos está diciendo que nos acerquemos, que no vamos a pecar. Él tiene una misericordia, como decía el Padre también este domingo, nos da una segunda oportunidad. Nosotros depende si la aprovechamos o no. Y quizás ya no haya una tercera oportunidad, señor Jorge. Entonces, por eso hay que aprovechar esta segunda oportunidad que nos da Dios, y es ahorita mismo. Es ahorita de nuestros días que estamos viviendo, pues, también en esta cuaresma, en nuestra oportunidad para enmendar nuestros pecados y para ya no volver a pecar, ¿no? Sí, esto es importantísimo también. Probablemente estamos en situación de muerte espiritual porque el pecado es lo que trae, la muerte espiritual. Y al ir a la confesión, pues recordemos que aunque nosotros vemos al sacerdote, nosotros vemos ahí a un hombre, ese sacerdote está representando precisamente a Jesús. Y es muy buena la comparación de estar ahí ante Él y reconocerlo como Señor. Lo mismo que le dijo, y creo que nos va a decir esta mujer. ¿Dónde están los que te condenan? Exactamente. Y nos va a decir también, tampoco yo te condeno. Qué hermosura, ¿no? Qué hermosura. Ojalá podamos aprovechar, ya nos estamos despidiendo, ojalá podamos aprovechar este tiempo de Cuaresma, porque el próximo domingo es el 5º domingo de Cuaresma. Y del domingo que viene, en 8, ya es Domingo de Ramos, e iniciamos ya la Pascua, ¿verdad? Y bueno, pues para poder resucitar como esta mujer resucitó después de verse asediada por estos acusadores y de ver casi que las piedras ya estaban tocando ahí su cabeza para matarla, como nosotros podríamos sentir con el pecado. Y como bien dices, nadie tenemos asegurado que podamos amanecer para mañana, ¿verdad? No importa que seas joven o que seas viejo o de una edad mediana, pues nadie podemos saber si vamos a amanecer mañana. Así que aprovechemos la oportunidad que nos brinda el Señor, la misma oportunidad de, ¿se acuerdan aquel evangelio de la higuera estéril? En que esta higuera pues no daba frutos, apenas 3 domingos, y el dueño de la viña dice: córtela, que está ocupando ahí innecesariamente este lugar en la tierra. Y le dice el viñador, es decir, Jesús: permíteme un año más, yo voy a abonar esa tierra, voy a aflojar la tierra y a ver si así da fruto. Si no, pues ya la cortaremos. Así que la misericordia de Jesús, siempre vigente, dándonos esa otra oportunidad, no nos ha cortado ahora, nos va a dar un poquito más de tiempo, y ojalá que tú y yo aprovechemos esa oportunidad para que el Señor nos diga: tampoco yo te condeno, y nos envíe: vete y ya no vuelvas a pecar. Pues, queridos amigos, esto ha sido la gran enseñanza que nos da nuestro Señor, de que tengamos, creo yo, es el mensaje principal, que tengamos y acojamos confianza en la misericordia de Dios. Como decíamos, no es cualquier palabra, es la palabra de Dios, la palabra del Señor, la palabra de verdad, y que nos acogemos en este momento a ella, y que como la mujer le pedimos a Jesús que sea el Señor de nuestras vidas. ¿Con qué nos quedamos, George? Bueno, aunque de verdad es tan hermoso este evangelio, ya dijimos todo el programa de misericordia, yo digo, ¿cómo evitar estas cosas? ¿Cómo ahora, después de nuestra oportunidad, cómo evitar volver a cometer este pecado? Yo me quedo con que Jesús se retiró al monte a orar toda la noche, y al día siguiente fue todavía a orar, ¿no? Me quedo con eso de decir: si yo estoy en oración, tanto voy a poder responder a una situación como esa que quizás se me presente en la vida, para no juzgar a alguien, para no condenar, como también me va a ayudar la oración para no cometer estos pecados, para estar en esa gracia, en esa comunión con Dios, y para que me vaya diciendo que vaya a ser día con día. Y me quedo con eso, que aplicar el día de hoy, hacer oración día y noche, estar de verdad
atentos a situaciones que quizás me puedan pasar a mí, le puedan pasar a mis seres queridos, o quizás a una persona que tengo a mi alrededor, que quizás no la conozco, como Jesús no conoce a esta mujer, pero le puedes decir, es una oportunidad de aprovecho, Dios te ama. Y con esto me haces pensar, mi querido Josh, que en este momento está nuestro Señor, está orando hoy, la palabra de Dios es actual. Hoy en este momento el Señor está orando al Padre, ya no en el Monte de los Olivos, sino ahí en el reino de los cielos, está orando y Él baja este domingo a enseñarnos al templo. Ojalá que como esponjitas podamos asimilar y absorber todo lo que nos enseña, y no solamente absorber como estos fariseos y escribas que sabían a la perfección todo, y como algunos hermanos pudieran saber quizá los capítulos, el versículo donde se encuentra, pero más bien aplicarlo a nuestras vidas. ¿Cómo lo aplico? ¿Qué me llevo del día de hoy? Me llevo la justicia y la misericordia de Dios. La justicia que nos libera a nosotros de tener que responder, porque no tendríamos con qué responder ante la justicia divina, sino que Jesús la toma en sus manos, la toma en su corazón, y Él es quien le ofrece al Padre para satisfacer esta justicia divina, y nos proporciona todo su amor, toda su misericordia, para que seamos aptos de vivir con Él todos los días, ya a partir de hoy, hasta que lleguemos, si Dios quiere, al reino de los cielos. Pues queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Gracias amigos de Periscope, gracias amigos de Vamos Radio y Televisión Católica, y no nos resta más que decirles que pasen el resto del día lleno de Dios. Hasta pronto, adiós.